Hospital Centro Médico Bethesda. Centro Médico Bethesda. Ese es un proveedor. Es un proveedor. ¿Y qué le compran a ustedes a ese proveedor? El costo de la hemodiálisis. ¿Cuánto vale? 1.250. Bueno, solo le voy a decir una cosa. Ustedes están pagando aproximadamente 3 veces más lo que paga una ERC. Y hay programas donde ustedes pueden, no voy a hacer campaña por ninguna empresa aquí, pero hay sistemas donde la hemodiálisis no sale en más de 450 quetzales, presidente, y se lo puedo demostrar. Eso es un tema, diputados, que ahorita asusta, pues, ¿cómo van a estar pagando ustedes por un servicio? En 1.200 quetzales, si ustedes pagaran la tercera parte de eso, atendieran a una mayor cantidad y de verdad, presidente, este es un tema que lo deberíamos de profundizar, porque es un tema complicado. Y yo tengo bastante tiempo de estar trabajando este tema. De hecho, en Malacatán vamos a abrir, tenemos un año de estar queriendo abrir, ya tenemos 2 máquinas en la emergencia, se van a abrir 6 máquinas o 5 máquinas, pero el costo en Malacatán, en primer lugar, para el paciente es 0, pero el proveedor, si le pagáramos, dicen que vale 450 a 500 quetzales una hemodiálisis. Contra los 1.200 que ustedes están pagando, sí es un problema bien serio. Sí, si me permite, presidente. Sí. Sí. Tiene razón, diputado Contreras, con relación a los costos, pero hay que entender que seguramente en su experiencia usted lo ha visto. Es distinto cuando la unidad adquiere las sillas, tiene el equipamiento, tiene el personal y ya solo compra el insumo. El insumo sí se consigue, los kits de hemodiálisis en 456 quetzales. Nosotros tenemos... Empecemos por eso. Exactamente. El kit de hemodiálisis no vale más de 200 quetzales, con diferentes proveedores aquí. Desde ya usted está pagando el doble en kits. Y yo voy a dejar la discusión ahí, presidente, para profundizarlo otro día, pero sí que sepa usted. Solo vamos a estar muy fuertes. Y Huicho, perdón Luis, yo creo que ese es un tema que le interesa a todos los distritales, sobre todo todos los que no están en esa lista, de cómo podemos hacer alguna negociación con algún hospital, con una ERC, qué sé yo. Entiendo que esto va a servicios contratados, y yo no sé si podríamos, porque hemos quedado con el presidente de tratar de descentralizar la comisión y hacer un miércoles temas específicos. Podría ser el próximo miércoles tratar el tema de una ERC de pacientes y ver los esfuerzos que hay para poner una máquina, o Dios en Huehue, tener 2 en la costa de San Marcos, 2 arriba en San Marcos, tal vez ver a detalle el tema de los pacientes renales y ver si pues por mi intermediación aquí de los diputados también podemos pues pronto estar inaugurando una en Huehue, en San Marcos. Santa Rosa tampoco, aquí no. Presidente. Santa Rosa tiene, Santa Rosa tiene de todo. Presidente, y es más, el ICS en Malacatán tiene la tierra, tiene una cantidad de tierra bastante grande. O sea, ahí fácil pueden montar su unidad, conseguir a quien les va a dar el servicio. Se lo van a bajar bastante más y va a ser más eficiente. Muy bien, perdón, seguimos. No, con mucho gusto, vamos a tener la información porque también nosotros tenemos dentro del instituto, acuérdense que estas unidades que les estamos presentando son las unidades que son desconcentradas, esto quiere decir son los proveedores externos, ellos ponen su infraestructura, su equipo, su personal y la atención, ok, pero nosotros sí tenemos, y sería bueno, la próxima oportunidad que vengamos, tenemos un convenio de préstamo por consumo. Entonces, solo compramos los kits y nosotros tenemos todo el recurso y el personal, que creo que sería interesante verlo, porque además de estos centros externos, en los hospitales nosotros tenemos servicio de hemodiálisis en nuestras unidades. Solo le quiero dejar esto. Están comprando los kits muy caros. Desde ya, y eso usted no necesita tener un espacio totalmente grande para comprar kits más baratos. Y de verdad, presidente, habría que profundizar en esto en el tiempo que usted así nos permita. Ya vamos a entrar la siguiente semana. Yo los convoco para una reunión descentralizada para este tema. Yo solo quisiera ver servicios perdón, doctor Gómez. Sí, lo último, nada más de la enfermedad renal. Para la verdadera estructuración de un centro de atención integral del paciente renal, no se requiere nada más de hemodiálisis, es un manejo integral del paciente. Sí, así es. Y lo que no tenemos en disponibilidad son nefrólogos, es lo que he limitado, la extensión de las áreas de hemodiálisis, porque no hay nefrólogos disponibles en el país. Hay maneras. No, hay que buscar. Bueno, a mí solo
Me queda una pregunta, ¿servicios contratados son solo doctores? Tal vez si regresas una. Servicios contratados son doctores, son hospitales, son que tienen en Cobán, creo que en Santa Rosa también tienen servicio contratado de maternidad. Eso es. Sí, servicio contratado es todo servicio de atención médica, ya hay de atención de consulta externa, de 1.000 millones, o sea, casi la mitad de los doctores que tenemos. Bueno, y hospitalización. Con esta información, entonces, vemos cuál es la tendencia que ha habido de la producción de enfermedad, maternidad y accidentes, en donde estamos alcanzando 6.3 millones de atenciones médicas y cerca de 1.2 millones de atenciones en emergencias. Luego las acciones menores son los primeros auxilios y tenemos ya 140,000 egresos hospitalarios. Solo nos hace falta aquí cuánto nos estamos gastando en medicina. Y eso, ¿Viene? ¿Está en otro lado? bueno, por mi parte termino esto y empezamos con el otro tema de uno. ¿En medicina cuánto nos gastamos? Ahorita le... La pregunta que hacía muchos de ingenieros que no hay nefrólogos, pues podrían estar en el programa de centralización de sus especialistas. Yo te voy a decir que el tema, analizar por ejemplo el tema de nefrólogos desde los ojos de la descentralización es bien importante, porque es presionar qué hacemos para que haya un nefrólogo en Huehue, qué hacemos para que haya un nefrólogo en Quiché, en tal lugar. Porque pues sí, no hay, agarremos servicios contratados y en servicios contratados saber si llega un nefrólogo. Y sabe que es bien importante, que lo hemos discutido bastante, servicios de cirujanos vasculares, porque son los que le dan mantenimiento a las fístulas por donde se da el tratamiento. Entonces el cuidado es de la persona, del paciente, pero si se necesita un seguimiento de los tratamientos. Ustedes nos mencionaban la otra vez que los visitamos, que tienen un plan de descentralización o de capacitación de subespecialistas. Podríamos incluir en ese plan a los nefrólogos para que puedan ellos cubrir, o a todos los subespecialistas que se necesiten para cubrir estas necesidades que se tienen de hemodiálisis en los departamentos que se quiere instalar. Y es que buscar doctores está bien, pero los buscamos y se quedan en Guate. La pregunta, digamos, importante con tener, digamos, personas que representan distritos, es que hago para que el especialista o el subespecialista se vaya conmigo a digamos, bueno, imagínate llevártelo a Varías. O sea, ese sí es un reto. Gracias, presidente. Yo creo que, digamos, yo tengo una pregunta, digamos, pensando en que fue una promesa de campaña del presidente y que así como usted lo dijo, su nieto Elis, me imagino que va a haber ese incremento al presupuesto que se debían 800 o 500 anuales de deuda año con año. Le quería hacer la pregunta si ustedes ya tienen un plan, digamos, de que si esto se llega a concretar, de que, bueno, van a recibir 500, 800 millones más, aparte de los 6.000, creo que yo 7.000 que tiene de deuda, ya tienen un plan estructurado, porque aquí hay cosas urgentes, importantes, y yo creo que, digamos, cuando se habla de salud todo es importante, pero viéndolo como una empresa, digamos, va a haber ciertos gastos que se van a tener que no son gastos, que son inversiones, para parar el incremento, digamos, de estos inmuebles que se están rentando. Y a mí me encantaría ver un hospital allá en Huehue, porque, ¿y por qué les hablo de Huehue? Porque, digamos, si hablamos de Santa Rosa, estamos a 2-3 horas de aquí de la capital, pero Huehuetenango tiene municipios que no, a 8 horas, pues. Usted va a Varías y son 8 horas. Hay comunidades que sí quedan muy lejos, entonces, digamos, en el tema ese de descentralización sí quisiera que se tomara en cuenta Huehue. Yo también, pues aquí estaba hablando con el presidente para hablar, si no tienen un plan, si no tienen, ver cómo conseguimos el terreno, veamos si hablamos con la municipalidad de Huehuetenango para que haga un terreno, pero ya empezar ese plan, si ustedes lo tienen, y si no empezar de cero ahorita, porque
porque el Huehue sí, pues lo tenemos abandonado, ¿va? No solo en salud, en infraestructura, pero sí nosotros como representantes, esa es una de las solicitudes que nos han hecho, para empezar a dar todos estos servicios que se están hablando, porque ahorita no solo no se dan, sino no hay un hospital digno. Entiendo que ya se va a cambiar de lugar, pero siempre estos son gastos que tiene la administración pública, en las cuales podría hacer una inversión de este monto que se va a incrementar, para después este monto que se está gastando en inmuebles se pueda utilizar para realmente lo que están ustedes, que es atender al ciudadano. Muchas gracias, presidente. Yo lo veo como una oportunidad de oro para el instituto, pues ponernos a que el gobierno se ponga al día, ¿verdad? Una oportunidad de oro. ¿Y qué van a hacer? Que no va a caer el dinero y no tengo nada que hacer. ¿Y qué podemos hacer desde aquí para apoyarlos? Sí, aprovechando el espacio que dio el diputado Julio López, gracias, presidente. La pregunta acá que hago es un poco más a profundidad, tal vez no vamos a responder ahorita. Es un poco cómo el ICS está pensando la red de atención de servicios. Vemos que el ICS básicamente no lo sobrepasó ya su capacidad operativa para poder prestar servicios de calidad. Vemos estas cuestiones disfuncionales donde estamos gastando más en alquiler que estar invirtiendo en infraestructura. Estamos viendo de que en vez de reducir los costos de los accesos a medicamentos a través del contrato UNOPS, estamos recibiendo de ellos. O sea, la lectura que tenemos, al menos desde el Congreso, es de que el ICS realmente necesita modernizarse, necesita pensar en el usuario, necesita cambiar y transformar. Y acá, pues varios de mis compañeros y colegas diputados y diputadas han mostrado de que sí es importante ver que, dado el espacio de oportunidad, las muestras que ha dado el gobierno de empezar a pagar la deuda histórica, y adicionalmente de que podemos empezar a reestructurar la red de servicios y pensemos en un sistema de salud que no esté fragmentado, que el Ministerio de Salud va por un lado y que el ICS va por otro lado, y que sabemos que la gran pata coja que tiene el ICS es que nunca le ha apostado a la medicina preventiva, nunca le ha apostado a la prevención, que esa es básicamente la mejor inversión para que no estemos sufriendo los embates del día de hoy. Entonces, mi pregunta sería un poco más en este tono, es cómo el ICS está pensando, y si lo está pensando, y si hay algún plan de cómo reestructurar sus servicios, porque a la forma que lo estamos viendo esto no es sostenible. O sea, se ve muy bien que vamos a dar plata desde el gobierno para pagar la deuda histórica, pero pues tenemos un bono demográfico que en las próximas décadas va a tener un costo, ¿verdad?, para el propio Seguro Social. Gracias. Solo creo que hay que aclarar, no, aquí no estamos cobrando ninguna deuda histórica, no se está hablando de la deuda histórica, se está hablando de que hay que pagar por los trabajadores del instituto, como todo patrono paga. Son unos 500,000 quetzales al año que el patrono se hace loco. Se hizo el loco Yamatel, se hizo el loco Jimmy, se hizo el loco Topérez, y pues aquí, si fuera alguien que no fuera el hijo del fundador del instituto, seguro se haría el loco. Y aquí la oportunidad es que el presidente es Bernardo, hijo del fundador del ICS, y tenemos una oportunidad de oro para que se deje de hacer el loco. Pero no es deuda histórica, hay que separarlo, porque la deuda histórica es una pata del IBS que sirve para mejorar las pensiones. Entonces, esta es una responsabilidad del gobierno, pero lo que yo comparto es que, por ejemplo, en la diapositiva donde partimos gastos, no vemos gastos en prevención. Aunque sea que hubiéramos unos 2 milloncitos ahí en prevención y que ya hubiera una partida de gastos de prevención o en salud preventiva, que creo que es fundamental lo que habla el diputado Chaeta. Pero tal vez solo en lo que nos van contestando, no sé si nos van a poner cuánto nos gastamos en medicina, porque creo que es el dato que nos hace falta, pero en lo que están listos que le contesten al diputado. Muchas gracias. Diputado Chaeta, muchas gracias por la interrogante. El año pasado el presupuesto que se había aprobado en el Poder Constitucional incluía un incremento de 400 millones de quetzales más al instituto. Sobre esa base se había hecho un análisis de la ejecución presupuestaria para el 2024, sin embargo, pues obviamente se tuvo que recortar. Nosotros, dentro de las propuestas o el análisis que se hace a nivel de la administración y que se presenta a la Junta Directiva, es bien importante, como plantea el presidente Álvarez, que comprendamos que la población que nosotros atendemos es estrictamente la población que ha contribuido. Muchas veces las cargas que tenemos de demandas, y seguramente ustedes lo van a ver mucho en esta comisión, lo han visto en las pasadas, que quienes más demandan la atención
con mucha razón, porque así lo manda la Constitución, son las asociaciones de jubilados del Ejecutivo, que constituyen un grupo muy grande de personas que prestaron sus servicios en el área metropolitana, pero después regresan al área departamental a residir, y por supuesto que tienen derecho a acceder a los servicios institucionales. Pero todos estos pacientes no aportan al gasto, sino que solo son costos. Entonces, nosotros dentro del análisis de ampliación de cobertura y el análisis que se puede hacer para un determinado plan de infraestructura, sí tenemos que revisar cómo balanceamos el tema de los ingresos, o sea, lo que se recauda por medio de las contribuciones, y ubicamos las poblaciones de trabajadores formales por cada departamento. Definitivamente nosotros no contamos con un presupuesto anual como el Ministerio de Salud Pública, y por eso es que tenemos una cobertura más limitada, precisamente porque... Pero tú tienes más plata que salud. Tiene 12.000 millones de presupuesto al año, casi llegando a 13. 14. 14.000. 14.000. Y salud que llega a 11 o 12. Sí, pero salud no entrega medicamentos. Y no entrega IBS. Exactamente, tiene IBS. Ajá, así es. Entonces, parte de los análisis, que eso es bien interesante, poder desplegar cuánto es la población económicamente activa formal dentro de cada una de las unidades. Eso nos ayuda a nosotros dentro de las unidades productivas en las regiones que se divide el país, porque en la medida que se formaliza el trabajo, se incrementa la cantidad de afiliados contribuyentes, y entonces nosotros los vemos en el spot de lo que ya nosotros tenemos que establecer como población objetiva de atención. Sí se están haciendo acercamientos, señor diputado, con el Ministerio de Salud Pública, porque ellos vienen con un plan de fortalecer atención primaria en salud. Nosotros desde el instituto hemos hecho propuestas a lo largo de esta administración para integrarnos a ese sistema de atención primaria en salud, y considero que derivado de los acercamientos que se han tenido a niveles técnicos, esperamos nosotros fortalecer la relación y generar ese vínculo para tener soluciones integrales, que al final es beneficio no solo de la población que atiende el ICS, sino de la población en general. Doctor Godínez. Efectivamente, como dice el licenciado, el diputado Chaeta, la medicina preventiva es algo que tenemos que fortalecer. Desde que tomé parte de esta administración se pensó en eso y se creó el programa de medicina familiar, y con él se creó el posgrado de medicina familiar, que ya está el expediente en la Universidad de San Carlos en la revisión de la currícula para poder hacerlo, y crear médicos de familia para que vayan a las comunidades, para que atiendan de manera más personal y efectiva a los pacientes, y crear la verdadera medicina preventiva que necesitamos para esta y muchas enfermedades más, ¿no? Bueno, importante también que los exámenes se los haga uno, que uno se pudiera hacer exámenes sanos, y esa es la mera medicina preventiva. Voy a hacerme examen, yo llevo sano y salgo enfermo. Pero, diputado, usted quería comentar algo, y de ahí, Ricardo. Gracias, presidente, y gracias también a los personeros del ICS por estar acá. Yo tengo 3 dudas. La primera, observé en una diapositiva justamente la cantidad de personas que se afilian cada año, pero también tienen una diapositiva en donde se observan las cantidades de personas que se jubilan. Entonces, mi pregunta es acerca de los tiempos que les lleva a estas personas para poder gestionar y obtener precisamente su jubilación, ¿verdad? Porque sí hay mucha queja de que se dura hasta 2 años o más para poder obtener ese beneficio. Entonces, ver si en sus planes está justamente cómo acortar los tiempos, cuáles son las causas que producen que ese pago o esa gestión tarde demasiado tiempo. La gente a veces se muere, la familia no sigue el trámite por desconocimiento, y pues eso se queda ahí, ¿verdad? Esa es una cuestión. En el tema de jubilados, sobre todo porque ahorita el tema también se puso un poco álgido aquí en el Congreso en cuanto a percibir un aporte económico que venga a subsanar también las necesidades del día a día. Mi otro tema también tiene que ver con personal. Ustedes hablaban también de la contratación de mucho recurso humano, pero también hay quejas que solo un contrato les lleva más de 5 meses. Entonces también saber qué causas están motivando a esos retrasos puedo creer yo que también es una causa de por qué seguir subcontratando servicios externos, ¿verdad?
y la idea de por qué seguir aumentando las subcontrataciones de servicios si también se está abriendo la oportunidad a más profesionales para atender a la población. Entonces sí me preocupa que se contrate personal, pero al mismo tiempo se aumenta también el tema de subcontratos de servicios externos y los tiempos de contratación, lógicamente, y ver también si ustedes precisamente en el tema de descentralización y fortalecimiento de la calidad de los servicios en lugares inclusive donde no hay ICS, están pensando en reformular algún modelo que tenga que ver con el Ministerio de Salud Pública también, ¿verdad? El modelo ahí sí que dual entre ICS y Ministerio de Salud. Si hay algún plan al respecto para poder apoyarse también en la calidad de los servicios desde las dos partes que el Estado tiene la oportunidad de desarrollarse, ¿verdad? Únicamente, gracias. Bueno, si alguien quiere contestar, pues o puede contestar brevemente las preguntas que plantea la diputada, válidas y que dan justamente para organizar otras mesas de trabajo, y ya hemos visto los temas de que se tardan mucho en pagar, tiene que ver con pecuniarias, no sé si vino el de pecuniarias hoy, digamos, lo hemos visto, el tema de retrasos en las contrataciones. Es un tema que la invito, diputada, vamos a entrarle de lleno al 719 a trabajar cómo se lleva un proceso de contratar 220 personas ahí. Yo espero que apoyen ese proyecto y lo usamos como proyecto piloto para ver qué contratiempos hay, si son 5 meses, si son 2, si son tantos, qué son los problemas que surgen para contratar enfermeras, doctores, etcétera, y a partir de ahí pues sí, que vamos a exigirle al ICS que vaya a hacer otros trabajos. Por favor, si alguien me puede contestar algunos temas, pero sí son temas que vamos a ir tratando puntualmente, y por eso queremos hacer otras reuniones más pequeñas, más puntuales a esos temas. Pero por favor. Gracias, señor presidente, y tal vez para abordar algunas preguntas que se han quedado ahí un poco rezagadas, principalmente en lo que nosotros como instituto tenemos presupuestado para el gasto de la medicina. Para el ejercicio 2024 son 2.815 millones de quetzales los que se han proyectado o se estima ejecutar en ese ejercicio para la adquisición de la medicina. Principalmente la unidad que más relevancia adquiere es la unidad de consulta externa de enfermedades, principalmente porque es una unidad de referencia nacional y se atiende las enfermedades más caras, principalmente aquellas catastróficas. Ese es un tema que no nos podemos comparar con el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, no tienen un renglón específico para gastar tanto en medicina ya que no la otorgan. Y también las pensiones es un rubro importantísimo dentro del instituto que tampoco Salud Pública las da, que son más de 5.698 millones programados para el ejercicio 2024 para el otorgamiento de las pensiones a todos nuestros afiliados pensionados. Entonces, obviamente solo ahí ya son más de 8.000 millones de quetzales que se deberían de restar de nuestro presupuesto, ya que si nos comparamos con el Ministerio de Salud Pública. Por el otro lado, sí, estamos trabajando en la manera de cómo reestructurar los servicios. Más de 66 millones se están programando en salud preventiva para el ejercicio 2024. Esto principalmente en campañas de prevención y no solamente publicitarias o salir en spots radiales o televisivos, sino que también tener ejercicios en en el sector empresarial, principalmente el tema de la salud preventiva en las unidades o principalmente en las empresas grandes, maquilas, industria, etcétera. Ahí tenemos nosotros ya una programación específica para atender esas necesidades y prevenir desde adentro de las empresas. Perdón, yo no soy experto en salud preventiva, pero si algún diputado es experto, yo sí los acompañaría en una reunión, pero que alguno de ustedes lidere. Si saben de salud preventiva, me van a contar lo que me digan y voy a decir amén. Entonces, sí hay un presupuesto. No sé, pero si alguien sabe, yo sí me sumo a citarlo como comisión, a estar yo o el vicepresidente, y si a alguien le interesa el tema, porque yo creo que se le van a meter. Totalmente. Entonces, 66. Entonces es un presupuesto que está siendo destinado, y ahora con lo que el doctor Godínez ya hizo referencia a prácticamente implementar un nuevo modelo de atención primaria con los servicios de medicina familiar.
Realmente ahí es revolucionar totalmente la forma de dar el servicio, porque ahí vamos a agarrar a la población afiliada previo a que sean trasladados a cualquier hospital con una emergencia. Entonces, los doctores van a conocer a las familias y principalmente las enfermedades de las que padecen. De manera muy rápida, por supuesto, la señora diputada Mejía mencionaba los tiempos que nos estamos demorando en el otorgamiento de las pensiones. El Plan Estratégico Institucional 2023-2027 establece una modalidad totalmente distinta del otorgamiento, obviamente todo basado en la implementación de tecnologías. Esto lo que permitirá ser mucho más eficientes en el otorgamiento de las pensiones a nuestros afiliados. Ustedes habrán conocido realmente los tiempos. Algunas personas decían que nos tardábamos hasta más de 3 años para el otorgamiento de una pensión. Queremos reducir este tiempo a 4 meses en 5 años. Entonces, eso principalmente en el tema de las prestaciones pecuniarias. Y por supuesto el modelo de ampliación de cobertura no solamente se va a centralizar en enfocar muchos más esfuerzos en la construcción de la infraestructura, sino que también de cambiar el modelo de la prestación del servicio. Por ejemplo, el tema de la telemedicina es algo que estamos impulsando en esta administración. Ustedes han escuchado la orientación médica telefónica. Hoy ya el afiliado ya no tiene que llegar hasta la unidad ejecutora, sino que puede hacer una llamada a un call center que tenemos a disposición. Entonces eso no se necesita hacer presencialmente. Por supuesto, las patologías no son las complicadas, son 5 patologías básicas, pero el 80% de la cola que usted ve en nuestras policlínicas principalmente van para ese 80%, o mejor dicho, para esas 5 patologías. Entonces hay varias metodologías que estamos aplicando en este momento como administración para que el modelo de la atención cambie. Y por supuesto, señor presidente, sí necesitamos muchas reuniones para abordar temas específicos porque son bien amplios. Sí, justamente esa es la idea, tener distintos temas y para avanzar en un tema. Yo creo que hoy la lectura financiera del instituto me va quedando más claro. Solo me queda el tema de la medicina para saber dónde se van los grandes rubros del instituto. Hay un tema bien importante que decía la diputada que hay que aclarar. En Guatemala el sistema de salud es IX y salud pública y el militar, ¿verdad? No se pueden mezclar por ley. Ahora, el sistema español es interesante, juntó en algún tiempo salud pública y privada. El sistema colombiano es interesante, que el Estado subsidia al que no paga, ¿verdad? Pero hay que entender, si nosotros dejamos que entre gente al instituto que no paga al instituto, quebramos el instituto. Y si usted paga porque lo atienda, creo que el ICSI que ese es el reto, el ICSI debe ser totalmente distinto a salud, mucho mejor, para que la gente diga, yo quiero ir al ICSI. Si me voy a ir al San Juan, tiene que haber, no es menospreciar a San Juan, pero tiene que haber una diferencia en atención, en medicina, en calidad. Perdón, solo el diputado Martínez y ahí doctor Godínez. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los representantes del ICSI. Yo solo quería preguntar, y me disculpo de adelantado si ya lo mencionaron en algún punto. Yo recuerdo que tengo como años, ustedes estaban trabajando en una mesa con el Ministerio de Trabajo para poder abordar la informalidad laboral y cómo poder hacer que los profesionales también pudieran ingresar a estos beneficios. Se estaba analizando si se podía hacer incluso un programa que fuera una mezcla entre el IBS y el EMA. No sé si se le dieron seguimiento o bien qué se ha hecho desde esa perspectiva, qué se ha analizado, cómo hacer que un profesional pueda venir y decir, yo quiero que me den el beneficio del ICSI y yo pago este bono sui generis, si es que así lo van a hacer. Pero no sé si a esa mesa le dieron seguimiento. Esa era mi pregunta. Bueno, perdón, presidente. Solo para hacer caso de la anterior pregunta, solo estamos dentro de nuestra unidad de la sugerencia de planificación, sigue el análisis precisamente de la ampliación de cobertura. El tema de los patronos profesionales y técnicos es un tema que sigue en discusión, precisamente porque lo que más determina la inclusión o la ampliación de la cobertura del instituto es determinar la forma de financiamiento de los programas.
porque cuando se sacan programas, los programas son de aplicación obligatoria, hay una obligatoriedad. En el esquema que tenemos actual, donde es patrono y trabajador, hay una planilla electrónica que el patrono entera, entonces uno sabe cuál es el ingreso que tiene el trabajador y sobre ese ingreso es que se aplica la tasa de contribución. Lo que nos mantiene a nosotros en la disyuntiva y que es lo que se está tratando de viabilizar, y tenemos convenios con la SAT, con el Ministerio de Trabajo para intercambiar información, es precisamente poder llegar a determinar cómo se establece la renta que tiene un profesional, un técnico, para poder acceder a la contribución y que se vuelva obligatoria, porque para eso sí se necesita una divulgación masiva. ¿Por qué? Porque si solo hacemos selectiva, tenemos el riesgo de que se incluya en el programa únicamente aquel que está enfermo y que necesita la atención médica, y lo que va a hacer es sobregenerar el costo. Pero sí sigue la mesa de trabajo, señor diputado. Es un riesgo venganza, se llama moral hazard. ¿Quién se va a meter al ICE? El que está enfermo. Digamos, tú te aparece, pues primero Dios no, pero esta enfermedad renal, ¿y qué haces? Me inscribo como profesional. Y a las 6 meses, uy, me duele aquí, va, doctor, y ¿verdad? Que no lo puedes hacer en un hospital, en un seguro privado, porque te ponen preexistencias. Entonces, obviamente, por eso es que el ICE no acepta de una persona, eso es un riesgo muy alto, si no logras que de verdad, digamos, todos los abogados tengan ICE. Entonces ahí sí disminuís el riesgo. Colegios profesionales era lo que iba a mencionar, cabal, y justo, bueno, pero en la mesa técnica yo participé en esa mesa y yo me acuerdo que mencionaba, a mí lo que me interesa como profesional ni siquiera es el de la enfermedad, sino el de la vejez, que me den una atención al final. No, y lo tengo claro, señor diputado, el tema es que el acceder a pensionarse con el instituto implica que cumplía la edad y las cuotas, accede no solo a la pensión, sino a la atención médica ilimitada. Y como son programas distintos, la pensión solo se va al IBS, que es una renta más a largo plazo. El consumo grande es el impacto en la atención de enfermedades, maternidad y accidentes. Entonces, sí está bueno, contribuyo al IBS, pero si me pensiono del instituto, inmediatamente tengo la cobertura médica limitada hasta que fallezca. Y no se podría regular que no. Ahí es donde entran los sistemas, como planteaba el presidente Álvarez, como hay en otros países, que hay fondos de pensiones contributivos y no contributivos. Nuestro sistema es contributivo. El no contributivo es financiado pues, por el Estado. Pero ya lo están analizando, entonces ya. Y la otra, usted mencionaba que para estar llamando así, estas personas que están recibiendo las llamadas son doctores o son técnicos. Son médicos. Bueno. Los que tienen la llamada. Son siguientes. Generalmente son en reconsultas. Es un paciente que llegó primera vez a la unidad y se le da una segunda consulta en seguimiento, entonces se le hace la evaluación telefónica y se le despacha el medicamento. Doctor Odines. Sí, en relación a lo que hablaba anteriormente, hemos tenido mesas de trabajo colaborativas con el Ministerio. La última fue para los casos de Guillain Barré. Hicimos una mesa técnica muy exitosa. Se hizo un protocolo conjunto con el Ministerio, el cual ya fue publicado para el manejo de casos y quedaron unificados todos los criterios, incluso colaborando con medicamentos y otras cosas más, que es el primer acercamiento que tenemos. Espero que sigamos en esa política de colaboración. Y con respecto a la última pregunta que hacía la señora diputada, ¿qué hacemos en las áreas generales del Seguro Social? Pues se rediseñó el programa de las jornadas médicas de salud. Esas eran muy funcionales, llevando el servicio de salud, laboratorios, rayos X y médicos, por supuesto, de la enfermería, para poder darle la atención a los pacientes que no tienen acceso. No hay un área de seguro social cerca por diversas razones, que es un proyecto verdaderamente novedoso. Le puedo decir que somos pioneros en Guatemala acá con eso. No hay otra entidad que lo haya empezado a hacer en salud, me refiero. Bueno, solo terminemos de esto, no nos va a dar tiempo de ver la siguiente información, pero para que nos termine claro el panorama de cuánto nos gastamos en alquileres, cuánto nos gastamos en doctores, cuánto nos estamos gastando en medicina en el instituto. Creo que habían puesto el dato, pues se desconectó. Algo así, pero lo tenía ahí, ¿no? Lo borró. Sí, solo fue comentado, señor presidente. No, pero lo puso ahí, nada más. Yo creo que alguien lo puso. Tecnología falla cuando... Ahí está, ahí está. Eso es lo que gastamos en medicina. En 2023, 3.424 millones de gasto. Los productos medicinales farmacéuticos serían un presupuesto de 8.000. Solamente habilita el audio, doctor. Sí, por favor. Correcto.
En el año ¿Nos explicas qué es 2023 cada tenemos cosa? 3.424 millones. La historia es que en 2019 teníamos 2.038 millones, en 2020 1.997 millones, en 2021 1.727 millones, en 2022 2.326 millones y en el 2023 3.424 millones. ¿Qué es cada servicio? ¿Qué significa cada servicio sanitario, clínico? En los servicios médicos tenemos el dato total de los servicios médicos sanitarios, incluyendo los trabajadores del renglón 182, los médicos. ¿Servicios médicos? Los servicios médicos son servicios contratados. Pues ya me lo habías presentado antes. Sí, correcto. Ahí sí, en el cuadrito se salió porque es una foto. En los 260, el renglón 261 son los elementos y compuestos químicos, que son 373.000 quetzales. ¿Eso qué es? Son todos los reactivos de laboratorio. Laboratorios. Los reactivos. Correcto. Oxígeno. Otros productos químicos y conexos, 5 millones. Y útiles menores médico-quirúrgicos, 259 millones. Son batas para operar, zapatones, guantes, jeringas, catéteres. Bisturí, todo el equipo médico-quirúrgico. 30% del presupuesto se está yendo en el doble casi, bueno, un poquito más de... Efectivamente, solo que ¿qué está presionando el comportamiento de los medicamentos? Dos cosas: el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, hipertensión y las enfermedades caras. Ahora, el cambio del 2022 al 23 es tremendo, son 1.100 millones. ¿Por qué tanto? Un 30%. A veces había una grafiquita de eso. ¿Por qué tanto? 1.000 millones. Solo quisiera hacer una aclaración. Esto es extraído del sistema de contabilidad integrado, donde están todos los rubros de la ejecución del presupuesto, dentro de los cuales principalmente en el renglón 266, 132, está todo lo que la UNOPS no regularizó en años anteriores y se castiga el presupuesto del ejercicio actual. Entonces, en el ejercicio 2023 hay aproximadamente 600 millones de quetzales que van directamente a la regularización de los efectos que UNOPS causó en años anteriores. Eso no es gasto, es únicamente el reflejo presupuestario. Por eso es que se ve una gama muy amplia. Bueno, vamos a continuar la siguiente sesión, presidente, con el tema de UNOPS, que pues justamente lo mencionaron varios. Nos interesa saber pros y contras. Es una apuesta del gobierno central de replicar algo parecido a UNOPS en varios sistemas del país. Oigamos un poco qué pasó en UNOPS. Y nos quedan dos temas, presidente. Uno, creo yo, que es esta descentralización. Hagamos una pequeña reunión con el tema de las diálisis de los enfermos renales. Convocaré yo a alguien que sepa, que nos explique qué está pasando ahí, cuál es el proceso de descentralización, y pues nos juntamos los distritales que tengan interés en el tema. Y presidente, también yo creo que sí, nosotros en la comisión un aporte que debemos dar es convertirnos en cobradores institucionales. Y yo sí quisiéramos tener claro en una próxima reunión, pues se nos irá a llegar cuánto nos debe el gobierno, cuánto nos deben las municipalidades, y ahí empezar ya a plantearnos acuerdos ágiles. Por ejemplo, que una municipalidad nos pueda pagar con un terreno, que el gobierno nos pueda pagar con algo, pero sobre todo después traer al ministro de Finanzas para que estar de acuerdo que la deuda, digamos, anual, lo que tiene que pagar son 500 millones más, y que piensa, digamos, de ese otro 7% que le están cargando de los pacientes de Montepío, y afinar esa deuda, porque si no podemos dejar que el presidente Arévalo termine sus 4 años sin que quede arreglado el tema del ICS. Es una oportunidad de oro para los que creemos en el ICS como una entidad de previsión social. Entonces, volvernos cobradores, si hay que hacer alguna ley que facilite ese intercambio de eso, creo yo que también valdría la pena dejar claro eso de la deuda, ver cómo se sanea la contabilidad del Estado, porque solo ver esas deudas, contabilidad, es ser un dolor de cabeza para el que la arma y confunde. Entonces, si se necesita algo desde aquí del Congreso, creo que hay que acelerar. Entonces, quedan esas reuniones pendientes. Mi ofrecimiento para los diputados de la comisión, si quieren un tema
específico nos van llamando, 2 reuniones al mes en temas generales, los temas específicos que les van interesando, como el retraso que dice la diputada de los pagos en las comisiones, lo podemos ver en otro tiempo. Y siempre dentro de la comisión, citados por la comisión, invitados más que todo, para reuniones de trabajo con los sugerentes específicos, y ir teniendo estos acercamientos con la, digamos, con la línea de mando de la comisión en estos temas, ¿verdad? Y solo alguien se iba a terminar. No, ya no, diputado, muchas gracias. ¿Alguien quiere terminar diciendo algo, diputados? Bueno, seguimos, y por supuesto, si van encontrando casos de corrupción, también los podemos ir sacando, porque hay bastante, ¿verdad? Ahí hay mal portados también en la institución, como hay excelentes personas, también hay algunos que se portan mal, ¿verdad? Gracias, presidente, gerentes, subgerentes, nos vemos en 2 semanas. Gracias, diputados, por su presencia.